Rubén. Pues se le cayó lo que ya se sabía que se iba a caer, el decreto de emergencia económica y social del presidente Petro. La Corte Constitucional ha dicho que no, que hay otros mecanismos para buscar fortalecer, ayudar, rescatar, como le quieran nombrar, a regiones que tienen estos problemas. Pues tendrían que rescatar a todo el país. Entonces, más bien tiene un decreto Petro, a ver si la Corte se lo pasa, para ayudar al fortalecimiento económico, social y en servicios públicos de toda Colombia, porque es que el problema es en todo el país, hermano. Está muy mal de asesores jurídicos, sí, bueno, está mal de muchas cosas el presidente de la República, pero mire la historia, Oscar, frente a esta situación. El que estructuró esta emergencia se llama, póngale cuidado a esto, Vladimir Fernández. Él estructuró la emergencia, la parte jurídica, y se cayó. Todo el mundo decía, eso se cae, sí, claro. Un soplo y se cae, pero tuvo la prudencia como la consecuencia, lo del agua, de 11 decretos que hacían parte de la emergencia, sí, solo dejó el del agua, el resto para afuera, es decir, los 1.000 pesos que usted pagaba por el apoyo en el servicio, se cae, se desploma eso, pero la plática ya no la van a devolver. Yo no sé a dónde irá a parar esa plata. Bueno, lo voy a preguntar a Erika sobre eso. Entonces, lo del tema del agua sigue manteniéndose durante un año. Mantiene para que le den la prioridad del servicio de agua. Pero mire la joya de la corona que le voy a contar. Vladimir Fernández. Se le cayó eso, así con un soplo. Pero ya lo había anunciado, sí. Y Vladimir Fernández es uno de los ternados por Petro para ser magistrado en la Corte Constitucional. Junto con la Rosinski, y hay otro. Ahorita hablaremos de eso, sí. Ninguno con experiencia constitucional. Y da vergüenza que después de este escándalo de la caída de esta emergencia, fabricada por él, ahora el premio que le den a ese sujeto, que parece ser tiene un prontuario delictivo, porque fue jurídico en la alcaldía de Petro y le fue muy mal, tiene varias denuncias, ahora lo premien con la magistratura, le den la magistratura. Y dicen que esta terna, como todas las ternas aquí en el país, son ternas de uno. Ah, sí. Ya con lapicito va el señalado, el que debe ser. Y parece ser que ese es el señalado. La belleza de magistrado que va a tener la Corte Constitucional. Algo vergonzoso en la propuesta del presidente Petro. Una señora que usted sabe más de astronomía nuclear que esa señora de Derecho Constitucional, y allá la metieron. Pues la que era la del DPS. La del DPS, sí. Ese es el premio de consolación que al menos pongámosla ahí en la terna. Pero es vergonzoso con las postulaciones que está haciendo el señor Petro para los diferentes cargos. Pues bien. Como es vergonzoso lo que está haciendo con la terna para la Fiscalía. Ah, sí. Terna que cambió, entre otras. Pues la sala plena, insistimos, de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que había emitido el 2 de julio pasado el presidente Petro, por el cual se fijaban directrices del Estado colombiano para la emergencia económica y social y de servicios públicos en el departamento de La Guajira. No obstante, ya lo hemos dicho, la Corte en esa decisión de ayer emite un efecto distinto frente al punto clave del acceso al agua potable para la población de La Guajira. Esto lo que significa, palabras más, palabras menos, es que este punto no se cayó, el del agua, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio del 2024. Un año ha dado la Corte Constitucional para que se tomen las medidas del caso y se revisen y se hagan los ajustes. Dice la Corte, conceder efectos diferidos a esta decisión, el del agua, por el término de un año contados a partir de la expedición del decreto respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua potable. Dice la decisión que se tomó por la Corte.
Frente a esta situación, la Corte Constitucional le pidió al gobierno y al Congreso adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria que existe en el departamento de La Guajira. Así que lo del agua va hasta dentro de un año para que se busquen medidas con base en el decreto del 2 de julio, pero el resto de medidas se cayeron. Se fija un diálogo, dice la Corte, entre las entidades del Estado para que entre todos se tomen las decisiones de fondo frente a circunstancias precisas en ese departamento. La discusión al interior de la sala plena de la Corte pues no fue fácil, parece que fue muy dividida, pues ahí hay petristas y no petristas, y uribistas y no uribistas, santistas y no santistas, de todo ahí, ¿no? Pero finalmente se tomó esa decisión, pero lo que vuelvo e insisto, Rubén, es que es el problema sanitario en la Guajira, de agua potable, pero es que usted revisa el mapa de nuestro país y el problema de agua potable no es solo en la Guajira, que es de pronto uno de los más notorios y donde el escándalo se hace cada que muere 1, 2 o 3 niños, en fin, es otra cosa. Pero el problema de agua potable es absolutamente claro en todas las regiones, o por no decir que en todo el territorio colombiano. Entonces el presidente debería decirle a, ¿cómo se llama el genio que hizo esto? Vladimir Fernández, el genio, el que presentaron sí, en la terna para la Corte Constitucional, magistrado. Que redacte o que copie y pegue, mejor. Copia y pegue, corte, copia y pegue, eso. Y vuelva y presente el uno, pero para todo el territorio colombiano, desde allá, desde Punta Gallinas hasta Nariño y desde el Chocó hasta Puerto Inírida, sí, hasta el oriente. Son los extremos. Sí, que haga todo y ya, emergencia sanitaria y de agua potable en toda Colombia, que me permite a mí, dictadorzuelo Petro, sacar plata, contratar, decidir el billete y el presupuesto de los colombianos para donde a mí se me antoje. Eso es lo que yo entendería mejor, y se acabó. Y se lo tumban a los 5 meses, ¿no? Sí, así es la cosa. muy mal de abogados está el alcalde Petro, el gobernador Petro, el presidente Petro. ¿Ese no es el cantante? No, el cantante, él sí es importante, por lo que hemos dicho de él, un tipo, no el Petro, sí, él sí le ha dado glorias al país con su música, le ha traído alegrías. Este tipo lo único que le ha traído es decepciones a nuestra nación. Del gobierno, sí. Sí. Bueno,